Millonarios y políticos en fiestas exclusivas, redes de trata sexual de menores, fortunas de orígenes imprecisos, acusados que aparecen muertos en su celda y un ambiente de turbia impunidad como telón de fondo. Al caso Jeffrey Epstein no le falta ningún ingrediente de las más atrevidas teorías conspirativas y al mismo tiempo le sobran aspectos como para pensar que pudiera ser mucho más que eso. Así que nos tomamos el tiempo de hacer este video para averiguar lo que se sabe del asunto, lo que no y lo que puede que nunca llegue a saberse. Ahí les va. Mientras millones de personas en todo el mundo se desperezaban tras las fiestas de Año Nuevo, un tribunal neoyorquino desclasificaba una tanda de documentos relativos al caso de Jeffrey Epstein. En los días siguientes seguirían saliendo más papeles sobre un asunto que ya es sórdido de partida, pero al que el secretismo y turbiedades que lo rodean han vuelto más sórdido si cabe. El empresario estadounidense se hizo triste y mundialmente famoso en 2019, cuando fue arrestado por un sonado caso de tráfico de chicas menores de edad que, según el testimonio de las víctimas, involucraría a hombres muy poderosos a los que Epstein ofrecía como objetos sexuales a sus amigos y contactos. 5 semanas después de su arresto, el acusado aparecía muerto en su celda, lo que podría haber supuesto el final del interés mediático en el caso. Millonario pedófilo es descubierto y, no pudiendo soportar su propia caída en desgracia, se quita la vida. Todo encaja, caso resuelto, fin del asunto, dispérsense que aquí no hay nada que ver. Lo que ocurre es que este caso tiene tantas cosas que no terminan de cerrar, que tanto si se empieza por el principio como si se arranca por el final de la vida de Jeffrey Epstein, hay piezas sueltas por todos lados. Para empezar, no está nada claro el origen de su fortuna, lo que no es un misterio menor, tratándose de un multimillonario. Y ojo, no solo es misterioso para nosotros en la propaganda rusa, también lo es para los grandes medios. Como si desde sus primeros pasos laborales estuviera destinado al fraude y el crimen, Epstein arrancó su vida adulta como profesor en un colegio universitario sin tener credenciales para ello. Más recordado por flirtear con sus alumnas adolescentes que por sus capacidades pedagógicas, no duró mucho en el puesto y, gracias a su carisma y facilidad para hacer contactos, pronto cambió de ramo. Aunque la banca y las inversiones, su siguiente destino laboral, suelen dar bastante dinero cuando la fortuna te sonríe, en su caso el estilo de vida que mostraba no era para nada proporcional a sus logros como agente gestor de fortunas ajenas. Ni siquiera su matrimonio con su cómplice y esposa, Ghislaine Maxwell, explica su nivel de regodeo en el lujo. Aunque ella era hija de un rico empresario británico, este murió endeudado y sus empresas dejaron de respirar casi al mismo tiempo que él. Por todo esto, incluso hay quienes apuntan a que la riqueza de Epstein era más aparente que real y se mantenía artificialmente a flote gracias a su red de contactos en las altas esferas políticas y empresariales de Estados Unidos y más allá. Y es que el empresario pedófilo, o pedófilo empresario, como prefieran, contaba con tantos contactos y amistades que el más pobre y desconocido entre la gente con la que se codeaba era primer ministro en alguna parte. El príncipe Andrés, Bill Clinton, Donald Trump, Woody Allen, Stephen Hawking o Harvey Weinstein compartieron fiestas con Epstein y además, en su agenda, tenía los teléfonos de Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson o Michael Jackson, así como los de políticos como el ex primer israelí Ehud Barak, Tony Blair o el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Al propio Epstein le gustaba presumir de ser un agente de inteligencia y llegó a contar con un pasaporte austríaco falso con el que viajó por varios países europeos. Según el exagente de inteligencia israelí Ari Ben-Menashe, el difunto traficante sexual trabajaba para el Mossad, al igual que lo hizo, por cierto, el padre de su esposa, tan apegado a Tel Aviv que a su funeral en el Monte de los Olivos asistió la plana mayor del gobierno israelí de entonces. Lo cierto es que todos estos contactos, fueran cercanos o no tanto, todos reales o presunción de Epstein, tejieron una red de impunidad alrededor de él imposible para una persona normal, millonaria o no.
Desde comienzos de siglo, sus actividades pedófilas eran de sobra conocidas, tanto en sus círculos íntimos como por la justicia, como por cualquiera que pasara medianamente cerca de alguna de sus propiedades. En 2005 consta la primera denuncia por abuso sexual, de manos de la madrastra de una niña de 14 años a la que Epstein pagó para que le diera un masaje desnuda. Las siguientes denuncias en años posteriores fueron siendo cada vez más explícitas, incluyendo relaciones sexuales con menores a cambio de dinero. Aunque muchas denuncias fueron arregladas fuera de tribunales, Epstein fue condenado finalmente a una pena modesta dada la cantidad y gravedad de los delitos, 18 meses de prisión que pasó en un privilegiado centro de reclusión que no le correspondía y sin cumplir la condena íntegramente. Ser un pedófilo condenado bastaría para acabar con la carrera de cualquier persona, menos al parecer la de Jeffrey Edward Epstein, que siguió con su estilo de vida de forma tan impúdica que los lugareños de su propiedad en las Islas Vírgenes denominaban a su avión privado como Lolita Express, en clara y literaria referencia a las adolescentes que habitualmente llegaban a bordo. Recién en 2019 se levantaron nuevos cargos contra él. Cargos que de todas formas nunca enfrentó tras su muerte en la celda pocas semanas después de ser arrestado. Una muerte por ahorcamiento que, con perdón, dejó varios cabos sueltos. Como no podía ser menos en una biografía plagada de nudos por desenredar, con perdón otra vez. Aunque su fallecimiento fue oficialmente declarado como suicidio, varias cosas alrededor levantaron suspicacias. Epstein ya habría intentado autolesionarse 2 semanas antes, por lo que se le asignó un compañero de celda y debía ser visitado cada media hora por los guardias del centro. Sin embargo, la noche de su muerte, su compañero de celda fue trasladado a otra. Los guardias que debían vigilarlos se quedaron dormidos y no lo visitaron durante 3 horas, y las cámaras de vigilancia no funcionaron. Por si esto fuera poco, la autopsia también dejó su polémica. La rotura de algunos huesos del cuello de Epstein suele darse más en homicidios que en suicidios, aunque también se producen ocasionalmente en los segundos. Esto, sumado a la cadena de sucesos la noche de su muerte, dio paso a todo tipo de especulaciones tan difíciles de demostrar como de desmontar. O, dicho de otra manera, a las dudas sobre su vida se sumaron las dudas sobre su muerte. Aunque han transcurrido casi 5 años de aquel suicidio u homicidio, como guste cada quien, la revelación de documentos clasificados todavía levanta mucha expectación, porque durante todo este tiempo, algunas de las menores que fueron traficadas sexualmente por Epstein no han dejado de señalar que entre sus clientes abusadores hubo personas reconocidas y poderosas, y sería por eso que a la sordidez del caso se suma la turbiedad que la acompaña desde el inicio. La más conocida de ellas, Virginia Giuffre, acusó al príncipe Andrés de haberla maltratado y abusado sexualmente cuando ella era menor. La Casa Real británica lo negó, pero finalmente acusado y acusadora llegaron a un acuerdo económico fuera de tribunales. Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés, también fue señalado por la joven, pero tampoco llegó a juicio, porque se suicidó en 2022, tras ser acusado de abusar de otras menores de edad. Giuffre también apuntó al famoso abogado Alan Dershowitz, aunque tras varias acusaciones cruzadas entre ambos, retiró las denuncias contra él. En los nuevos documentos hay detalles sobre las extensas redes de contactos e influencias de Epstein, así como testimonios y señalamientos por parte de las jóvenes traficadas, pero muchos nombres siguen tachados, tanto de víctimas como en algunos casos de presuntos victimarios. Pruebas contundentes, de momento, nada. Y no deja de llamar la atención que aunque las víctimas de la red de trata sexual de menores tejida por el agente financiero y su cómplice y esposa superen por lejos el centenar, apenas es la pareja la que carga con toda la culpa. Él a título póstumo y ella condenada a 20 años de cárcel. Pero, ¿quiénes fueron exactamente los hombres que se aprovecharon de la trama pedófila creada por Epstein y Maxwell? ¿Por qué no han trascendido, más allá de rumores, nombres concretos?
Más teniendo en cuenta que según las propias autoridades judiciales y policiales estadounidenses, en las propiedades donde tuvieron lugar los hechos denunciados, la pareja había instalado una completa red de cámaras ocultas con las que grabar a sus invitados, presuntamente con la intención de chantajearlos posteriormente o al menos disponer de esa opción en caso de necesidad. ¿Dónde quedaron esas grabaciones? ¿No las hubo? ¿O las cámaras simplemente no funcionaron como la noche en que Epstein apareció muerto en su celda? Ante este largo cúmulo de hechos e indicios, pero también de vacíos e interrogantes pendientes, para algunos no hay duda de que Jeffrey Epstein comandó una especie de club pedófilo reservado para gente de las más altas esferas que no termina de conocerse por completo debido a intereses intocables. Mientras que para otros no hay duda de que él y su esposa eran unos depravados sexuales con muchos amigos poderosos, pero eso no implica necesariamente que estos participaran en su esquema de trata y abuso. Sea cual sea la verdad, o si ésta se sitúa en algún punto intermedio entre ambos enfoques, lo cierto es que este caso probablemente esté más cerca de comenzar que de terminar.